Continuar ya con los desarrollos de los algoritmos, comentarle que ya tenemos dos bloques, dos estructuras. Tenemos la parte de la estructura secuencial, que las instrucciones van de forma sistemática para realizar las tareas. Luego tenemos la segunda estructura, que viene a ser la estructura de control, que se ha visualizado dos, la de estructura condicional simple, estructura condicional doble. Hoy vamos a ver la estructura condicional, pero múltiple, cuando usted seleccione un conjunto de opciones, más la estructura repetitiva. Eso es la clase de hoy. El día viernes anterior hubo la primera interacción en la plataforma. Eso significa que ustedes han hecho la tarea en el tiempo que tiene el periodo de clase. Siempre que se deje en la plataforma, que lo vamos a hacer una vez a la semana, es para que usted pueda hacer su trabajo desde las 10 en punto, miren, hasta las 11:30, horario de clase. Esa tarea que ustedes van haciendo son prácticamente para que usted vaya adquiriendo la habilidad y el tiempo para el primer examen parcial. El primer examen parcial que se da solo dura 1 hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que usted va ensayando en cada una de estas tareas, usted va a ir siendo más rápido, incluso para enviar la tarea. No vaya a ser de que cuando el examen llega, usted no puede ni enviar su tarea, ¿no es cierto? Usted no puede enviar su examen. Entonces, estas tareas sirven para eso, para que usted pueda medir su tiempo, pueda medir su conocimiento, decirle de que se le dio 3 preguntas, ¿no es cierto? Hay estudiantes que no ha hecho nada, ha enviado, pero no está bien. Hay otros estudiantes que han hecho 2 preguntas y hay otros estudiantes que le han hecho las 3 preguntas. Siempre que se le da la tarea, si usted ha hecho uno, aunque sea esa uno, envíe antes del tiempo. Recomendarle una vez más que no me pueden enviar vía WhatsApp. Yo no lo voy a corregir. ¿Ya? Así que si se le fue el tiempo, la perdió la tarea. ¿Ya? Entonces, no hay de que después o me lo habilita o aquí está. Eso usted vaya ensayando. Ustedes saben que en las tareas se va a sacar un promedio de todas las tareas que ustedes van haciendo. Normalmente yo las tareas no las publico su nota en la plataforma. Yo lo bajo a un archivo porque la plataforma es muy vulnerable. Se puede perder en cualquier momento. Yo la saco en un archivo y ahí la pongo las calificaciones. Luego hago un promedio y ese es el promedio de las tareas y los prácticos. Tareas y prácticos valen 10 puntos. Entonces, va a haber tarea cada semana. Entonces, el que no ha podido enviar ha perdido lo mínimo, pero si no envía la próxima, tampoco la próxima, ya se van sumando. Y si fuera un examen vale 25 puntos, perdería 25 puntos sobre 100. ¿Por qué? Porque por más que usted me hable por WhatsApp o me diga de que se lo estoy enviando acá mi examen, no va a ser corregido. Entonces, debe aprender a manejar la plataforma para enviar su tarea. En los exámenes también van a haber formularios, van a haber preguntas que usted va a responder y el tiempo siempre es cronometrado. Siempre usted observe. 5 minutos antes de que se cierre, usted tiene que enviar. No lo haga justo a las 11:29, porque usted sabe de que a veces tarda un poquito de repente en subir el archivo o tiene algún problemita y justo se va a colocar más de las 11:30 y no se va a poder enviarlo. Entonces, eso por favor tomen en cuenta. Bueno, continuamos con el avance. Volvemos nuevamente a las estructuras. Acá, en esta estructura de control, que es lo que estamos prácticamente visualizando con cada uno de ellos, nosotros podemos trabajar bajo este marco de trabajo. En este marco de trabajo, usted observa cada una de estas características. Las características que usted visualiza son la estructura de control múltiple. En esta estructura de control múltiple, está observando de que esta es la estructura de control con una condición. Esto se va a dar cada vez que usted empiece a ver con las características adecuadas. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, cuando usted tenga que seleccionar más de uno a la vez,
Elija, por ejemplo, entre 5 carreras que se le ha presentado. Carrera 1, carrera 2, carrera 3, carrera 4 y carrera 5. Elija un día a la semana, 7 días tiene para elegir. Elija un mes del año, tiene 12. Esas estructuras se llaman de control. En estas estructuras nosotros vamos a utilizar una condición. Cada una de estas condiciones va a tener un valor. Por ejemplo, como lo ven en este de acá. Esta estructura de control obliga a que el número que usted introduce puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser otro valor. En caso de ser 1, obliga en el proceso que haga una multiplicación con el valor que ha introducido por teclado. En caso de que haya elegido el número 2, lo que hace es sacarle el elevado al cuadrado, la potencia de elevado al número b que usted ha introducido por teclado. En caso de que usted coloque 3 digitado por teclado, lo que hace es dividir entre el número que usted ha introducido por teclado. En caso de que el valor que usted introduce ha sido, en esta B, ha sido cualquier otro, de repente 5, 10, 15, 20, cualquier otro valor, el valor no va a ser calculado en nada, directamente le va a salir un 0. Entonces aquí tengo por lo menos 4 opciones. Esta estructura en Delphi se llama case, para que lo tomen en cuenta. Este es un case, case of. Case, una expresión booleana que va a tener lógica, y luego dice of, significa caso de, por eso es un case of. Ese sería como estructura de control múltiple. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a valorar un nuevo ejercicio. Por ejemplo, yo tengo el salario o el sueldo de muchos empleados que trabajan en una empresa. En esta empresa yo tengo al menos 4 categorías. Tengo la categoría 1, 2, 3, 4. Pero para la categoría 1 se dice que se le va a dar un incremento del 15%, a la categoría 2 un 10%, a la categoría 3 un 8%, a la categoría 4 un 7%. Siempre que usted analice un problema, tiene que ver cuáles son las variables que usted tiene que usar. Estas variables que usted utiliza, no se olviden que va a tener un tipo de dato. Los tipos de datos pueden ser números. Esos números pueden ser enteros o pueden ser reales. Los tipos de datos pueden ser lógicos, es decir, reciben un valor de verdad. Los tipos de datos pueden ser de tipo carácter o de repente de tipo cadena. Entonces, siempre que usted tenga el enunciado de un problema, verifique quiénes serán su entrada. Su entrada siempre se va a dar en las variables. Eso se denomina ámbito del algoritmo o del programa. Por ejemplo, yo digo, si voy a trabajar con categoría es una palabra un poquito larga, entonces yo puedo utilizar C, pero la C no quiere decir nada. Entonces yo decido, en vez de categoría, que se llame mi variable cate, así como está aquí. Entonces cada vez que yo vea cate, yo sé que es categoría. Y el sueldo, por ejemplo, el sueldo que va a ganar cada uno de esos trabajadores, en vez de sueldo le pongo 3 caracteres, los 3 primeros caracteres. Entonces, a partir de este momento, esta es mi variable siempre que yo diga sueldo. Cuando yo diga nuevo sueldo, voy a utilizar la N de nuevo y voy a colocar los tres primeros caracteres de sueldo. Entonces, N sue se va a llamar. Entonces, cuando usted no sepa a qué se referencia cada uno, esto se llama documentar variable. Hacerlo más cortito, pero para que usted se dé cuenta qué es, le pone al ladito cuál es, ¿ya? Entonces eso es importante dejarlo como comentario para que usted vaya aprendiendo cómo se lo va haciendo. Cuando ya yo hago el algoritmo, fíjense, esto está representado como pseudocódigo, voy a tener un inicio del algoritmo, voy a leer la categoría y voy a leer el sueldo. En realidad, voy a pedir del teclado, si esto fuera ya codificado, estoy pidiendo del teclado la categoría y también estoy pidiendo el sueldo. Con estas 2 variables, lo voy a ingresar a esta estructura de control múltiple. Entonces, en caso que categoría sea, incluso usted puede colocar así, D. Esto en Delphi, usted va a poner así, case,
aquí estaría la condición, y aquí usted va a decir así, of. O sea, esta condición es un case of. Esto lo vamos a hacer en Delphi, lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, si yo le quiero colocar los respectivos comentarios, no se olviden que ese es comentario. Así cuando lo estructure. Entonces, si a alguien se le ocurre que en la variable cate, que la variable cate era de 1 a 4, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Bueno, a alguien se le ocurrió presionar el 4. Entonces, introducir la categoría de elija de 1 al 4, o darle un mensaje, ¿no? Cuando introduzca mi dato. Entonces, la persona que está manejando escribe 4. Entonces, compara, ¿es igual a 1? No, no, no. Bueno, ¿es igual a 4? Sí. ¿Es igual a 4? Sí. Si esto es igual a 4, entonces usted debe utilizar justamente la fórmula que corresponde. O sea, la fórmula que corresponde usted coloca acá. Esas formulitas son estas, ¿se acuerdan? Todas estas formulitas. Tiene el 15%, 10%, 8%, 7%. No se olviden que esto es sobre un 100%. Entonces, aquí está. Entonces, ese valor justamente es el que le corresponde. Si alguien presiona 100 de repente, no se le ocurre, a ver, ¿qué categoría 100? No existe, no debería haber, y si usted quiere le pone un mensaje. El mensaje le puede colocar ese número que usted ha introducido no existe, ¿ya? Para validarlo mejor. Entonces, en eso consiste la estructura de control múltiple. Bueno, nos vamos a nuestro bloque, nuestro tercer bloque, estructura repetitiva o iterativa, también le puede llamar. Son aquellos que se repiten en un conjunto de veces, un conjunto de acciones. Normalmente a este ciclo que se repite se llama bucle. ¿Se acuerdan del bucle? Bucle es un lazo de repetición, así como lo observan en este dibujito. Va a venir y va a repetir siempre y cuando este n, por ejemplo, yo digo, a ver, yo quiero que se repita este proceso 100 veces. Entonces va a venir una vez, va a venir por segunda vez, por tercera vez. ¿Quién me puede controlar el bucle? Me puede controlar un contador. El contador me va a decir, pasó una vez, pasó 2 veces, o finalmente yo puedo tener un contador automático. ¿Para qué? Para que cuando justo llega a 100 no vuelva a pasar. Si no existiera un control que me dice cuántas veces pasa el ciclo repetitivo, lo que va a ocurrir es que se va a convertir en un ciclo finito. Entonces, ¿qué significa? Si es infinito, no sale nunca, pero si es finito, tengo un resultado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que evitar? Cuando usted vaya a un lenguaje de programación, cuando yo lo esté codificando, usted se olvida, por ejemplo, de controlar este ciclo, este bucle. Lo que va a hacer es colgarla a su máquina. La máquina no va a salir nunca porque va a estar dando vuelta infinitas veces. Entonces, ¿qué sucedió? Eso se llama colgar. Usted la cuelga a la máquina. ¿Por qué? Porque usted va a agarrar su teclado y no le van a obedecer, porque está en un ciclo infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento? Lo primero que usted va a hacer es que siempre que usted trabaje bajo ese criterio, usted tiene que decir hasta cuándo se va a repetir y se va a salir. De ahí el nombre que sí o sí deben ser finitos. ¿Cuáles son las fases de un programa cíclico? Cíclico es repetir, iterar. Siempre usted sabe cuál es la entrada, sabe usted qué condición debe cumplir el bucle, sabe usted cuándo debe detenerse el bucle, ya no seguir repitiendo para salirse de ese bucle repetitivo, para ser finito, y finalmente usted espera un resultado. ¿Por dónde va? Esas son algunas características prácticamente que se van viendo. Por ejemplo, si el bucle fuera finito, miren, ejemplo de un bucle finito. Finito, ¿qué significa finito? Que si yo ingreso de n directo el 0, voy a comparar 0 igual a 0, sí, se salió. Si n decido introducir por teclado un 5, aquí va a decir 5 igual a 0, no, y lo que va a hacer es sumar. Entonces, ¿hasta cuándo se va a repetir este ciclo? Hasta cuando n es igual a 0. Y se salió
y va a visualizar lo que fue acumulado en la suma. Si nunca entró aquí a este ciclo repetitivo, directo el resultado es 0, porque fue inicializado de entrada con el valor 0. Lo mínimo que debe mostrar es un 0, y si fuese otro valor, de acuerdo a la suma que se ha realizado. Entonces, continuamos. Esos son los bucles que hay. Aquí hay algunos bucles que usted debe tomar en cuenta para que lo pueda comprender mucho mejor. Hay bucles que son secuenciales. Primero realiza el bucle 1, luego el bucle 2, luego el bucle 3, hasta que finalice. Puedo tener varios bucles en un solo problema. Pero también puedo tener bucles anidados en un solo problema. Un ejemplito de un bucle anidado. Por ejemplo, yo le digo a usted, a ver, simúleme la hora de un día. Entonces, lo primero que usted puede ver es que un día tiene 24 horas. Dentro de la hora, ¿qué existen? Minutos. Dentro de un minuto, ¿qué existen? Segundos. Entonces yo le digo, a ver, para que pase el minuto 1, ¿cuántas veces repite el bucle? Si fuera este el último. Usted me dice, va a dar vuelta 60 veces. A las 60 va a cambiar al minuto 2. Pero yo le digo ahora, a ver, para que pase a la hora, ¿cuántos minutos deben pasar? Entonces usted también 60 minutos me dice. Y yo le digo, pero ¿cuántos segundos han pasado para llegar en una hora? Entonces usted va multiplicando y de pronto me dice que son 360 veces ha dado vuelta en segundos para llegar a la hora. O 3.600 segundos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos cumple, fíjense, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Cada vez que da vuelta, usted se da cuenta cuánto ha controlado. Entonces, el hecho de controlar, usted va a poder verificar y va a poder ver exactamente lo que se está en un momento dado trabajando. Entonces, esa situación es lo que nosotros vemos en un anidado. Un bucle primero, otro, es como una capa. La primera capa, la segunda, la tercera, hasta que va generando. Este debe terminar su trabajo para avanzar al siguiente. Este termina al siguiente. El inciso C, ¿cuándo va a tener bucle cruzado? Cuando venga un bucle y avance al siguiente bucle. Entonces, va a entrar aquí y va a salir. Va a entrar al otro y va a salir. Pero esta es una excepción, ¿ya? Lo más típico es el B y el A. ¿Cómo lo miramos en un diagrama de flujo? Que es lo que nos interesa, ¿no? Fíjense, en un diagrama de flujo nosotros, el diseño, la estructura es así. Hay una condición, luego están aquí las acciones. Si fuera un anidado, aquí está la condición, está el otro y va a generar, y miren, ¿lo ven? El bloque lo está tomando en cuenta. Aquí también anidado y puedo tener otra estructura, son compuestas. Bueno, nos vamos al tercer bloque, ahora ya como herramienta. Hemos explicado primero todas las estructuras repetitivas. Ahora estamos visualizando, ustedes están mirando la pantallita, la estructura condicional con estructura repetitiva llamada mientras. En esta estructura mientras debe existir una condición. La condición que tiene es la pregunta para que pueda ingresar. ¿Cuándo usted va a utilizar una estructura mientras? Cuando quiera utilizar un ciclo repetitivo. Esta estructura se llama precondicional. ¿Por qué se llama precondicional? Porque primero está la pregunta para poder ingresar si es verdad. Comentarle que la estructura mientras siempre va a ingresar al bucle si es verdadero. Cuando esto sea falso, se va a salir del bucle, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Aquí está la gráfica, para que lo pueda mirar. ¿Qué dice la gráfica? Usted va a inicializar todas las variables que necesite y va a hacer su pregunta. Esta pregunta de expresión lógica, que únicamente da dos valores de verdad, o es un true, es un false, o es un verdadero, o es un falso, en esta estructura que se llama, fíjense, mientras, en el lenguaje de programación está la estructura while, do. En un lenguaje de programación, para que ya se vayan familiarizando, este se llama así.
while, aquí está mi condición, y aquí dice do. A ver. Esta entonces es mi estructura while do, así se llama, while do. En esta estructura while do, dice mientras hacer. De ahí en español se llama mientras hacer, porque es un while do. Bueno, va a ser verdadero siempre y cuando cumpla esta expresión de aquí, que sea verdad. Usted va a realizar todas las acciones, pero hay un detallito. Esta estructura necesita un contador manual, por eso dice incrementar variable índice. ¿Qué es índice? Que me dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. De pronto digo, quiero que se repita 5 veces. Llegó la 5ª vez, como tengo un índice que incrementa, ese índice es el que me controla. De pronto este índice ha incrementado en 6. Yo digo, 6 es menor o igual a 5, entonces usted dice sí o no. En este caso, no. Y se salió, interrumpió el ciclo. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, nosotros lo representamos en pseudocódigo así. Mientras tenga mi condición, haga. Con las acciones y digo fin mientras. Por favor, ¿vamos apagando o quieren que lo silencie todo? A ver, ¿quién tiene el micrófono encendido? Cristian. Christopher. A ver, por favor, su micrófono siempre apagado. No vamos a hacer como niños de primaria, silenciarlo a todo, que no tengan opción de hablar ustedes, porque es fácil silenciarlo. Entonces, por favor, no se olviden de que su micrófono estén apagado. Si ustedes quieren preguntar en cualquier momento, me pueden interrumpir, me dicen por favor o levantan su mano y me dicen de que quieren que le explique. Pero micrófonos así, por favor, ya, más cuidado. Ya, bueno, continuamos. Estamos entonces trabajando con la estructura repetitiva que se llama while. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Delphi, este es mi while, ¿lo ven? Este es mi while, esta es mi condición y esta es mi acción. Entonces, yo tengo un while que va a tener un begin end, va a tener un begin end cuando esté en while, cuando yo este while lo tenga en Delphi. Pero como esto nada más está representado en inglés como pseudocódigo, aquí no se ve el inicio, que el inicio es mi begin, que va a ser después trabajado bajo ese tipo de criterio. Entonces, cada uno de ellos, que usted lo ve, por ejemplo, esta estructura mientras, con un ejemplito que yo lo visualizo aquí, fíjense lo que tiene. Lo único que va a hacer esta estructura es tener un sumador, que lo ven aquí que va sumando. Esta suma lo que va a hacer es multiplicar 2 veces el índice, este índice que ve hasta aquí como i, pero para que esta i esté como variable, yo tengo que saber su valor de inicio. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de inicializar variable? Entonces, antes que yo someta a un bucle, debo saber yo cuál es su inicio. Entonces, ¿cuáles son las variables importantes en inicializar? La suma debe estar en 0. Partimos de 0 porque es una suma. Los valores van a ir saliendo de acuerdo a la efectividad de los valores asignados. Luego, i va a valer un valor 1. Entonces yo voy a decir, ¿será que el 1 es menor o igual al 100? Miren, cuando este valga 1, 1 es menor o igual a 100, usted me dice sí. Entonces estamos correctamente utilizando la estructura repetitiva que se llama mientras hacer o while do. Sumamos, porque este es un acumulador, ¿ya? Este es el elemento del acumulador. ¿Qué hace el acumulador? Recibir todos los valores asignados a la variable final, llamado suma. Este es mi contador. ¿Qué hace mi contador? Controlar de forma incremental, 1 por 1, las veces que se repite mi bucle. Por eso se llama i más 1. Maneja un contador manual. Cuando este cumplió las 100 veces, que ese es el propósito, va a escribir aquí la suma. ¿Lo ven? Escribe aquí la suma. ¿Cómo usted lo observa en el diagrama de flujo? Miren, no sé cómo lo están haciendo sus ejercicios. Se recomendó para el segundo ejercicio de algoritmo, que ya está publicado en la plataforma desde la anterior semana, que un ejercicio usted lo haga mediante un pseudocódigo con su prueba de escritorio. El otro ejercicio usted lo puede hacer con el diagrama de flujo más su prueba de escritorio.
¿ya? Eso para que lo maneje las dos representaciones de algoritmos y pueda manejarlo mucho más práctico. Pero no se olviden que sí o sí usted le tiene que hacer esta prueba de escritorio. Para este ejemplito, miren, para este ejemplo que estamos haciendo, ¿qué es lo que sucede? Voy a poder repetir 5 veces, ¿ya? 5 veces significa de que en vez de 100 yo le voy a poner 5. O sea, puedo quitarle este 100. Este 100 es estático, ¿no? Que si usted lo cambia por variable, usted dice cuánto número quiere que se repita el ciclo, puede poner 5, 10, 100, el valor que usted quiera. Pero en este momento es una constante, significa que va a 100. Entonces yo lo borro el 100 y le pongo 5. Entonces voy a permitir de que esta estructura sea 5 veces. Miren, cuando llega el 1, dice es verdadero, es verdadero. Entonces aquí la suma va a ir sumando. I por I, si vale 1, lo mismo, 1 por 1, 1 más 0, 1. Aquí vale ya 2, cuando vuelve, va a decir aquí 2 por 2, 4, más el 1, 5. Y así sucesivamente. Al final, fíjense, al final, yo voy a poder observar la suma total después de las 5 veces. Eso significa que el resultado no lo voy a poder observar mientras no cumpla la condición. Cuando esta condición no se cumple, por eso es que aquí no lo mostré, ¿lo ven? Cuando esta condición, fíjense, sigue siendo verdad, todavía no imprimo en pantallita. Esto está guardado en la memoria del computador. Este es MDR, Register Data Memory, registro de datos de memoria. Entonces, al final, usted va a ver esto en la pantallita. Esto, mira la pantallita. Esto. Todo esto de acá, internamente ha trabajado en la memoria del computador. No se olvide que cuando yo hablo de memoria, hablo de algo volátil. Significa que está ahí presente mientras está ejecutado. Se sale usted, se pierden todos los resultados. ¿Por qué? Porque son de almacenamiento temporal. Que si usted lo almacenara esto en un disco duro, en un almacenamiento permanente, puede ser un flash o puede ser cualquier otro dispositivo, esto estaría el resultado que no se pierde, ¿no es cierto? Eso hacen ¿quiénes? Los registros, las bases de datos. Los datos son almacenados y las veces que usted quiere visualizarlo, lo que hace es leer y obtener el resultado y lo visualiza. Pero nosotros trabajamos con memoria. Está presente mientras usted lo tiene ejecutado. Se terminó, otra vez le pide nuevos valores. Entonces eso es la parte de la memoria. Ahora, con esta estructura que hemos avanzado una más completando la estructura de control, viene el siguiente práctico, ¿ya? Este práctico también tiene, miren, 10 ejercicios, ¿ya? Estamos dando así por semana, como para que usted lo trabaje. Como son los primeros ejercicios que están haciendo, yo también les explico cómo se va a hacer. Por ahora lo estamos haciendo así. Van a haber ejercicios que no van a ser explicados más, usted lo va a descubrir y usted lo va a hacer. Como recién están aprendiendo, primero deben aprender a leer bien la instrucción, en este caso viene a ser el problemita, y luego que usted leyó, puede hacer su análisis de algoritmo antes de ponerse a escribir su algoritmo. Por ejemplo, el primero dice, lea usted un día de la semana. Entonces, tras que usted dice un día de la semana, usted se da cuenta que la semana tiene 7 días. Además que usted se da cuenta si usted va a trabajar con caracteres o con números. ¿Qué cosa es caracteres? Que usted escriba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Además, usted sabe de que si aprieta L es lunes. Pero usted dice, no quiero trabajar con carácter de L de lunes. Quiero decir que cuando es 1 es lunes, cuando es 2 es martes, cuando es 3 es miércoles. Entonces se da cuenta que la variable que va a usar es un número entero. Porque usted cuando llega a 7 va a ser domingo. Pero el que ha decidido trabajar con letra dice L lunes, M martes. M ya no puede ser miércoles. ¿Por qué? Porque pasa que 2M que usted tenga no va a saber si es martes o es miércoles. Entonces es un error. Entonces, para evitar eso, usted utilice cualquier otra letra. Por ejemplo, usted puede decir miércoles, puede utilizar la R, puede utilizar la A, de repente de
de Marte, si a Marte lo cambia, o en miércoles puedo utilizar la I, pero que sea L de lunes, M de Marte, I de miércoles, por decir, J de jueves, B, chica de viernes, y así sucesivamente. Pero a alguien se le ocurre escribir Z. Entonces, que salga un mensajecito y que diga, ese día no existe. O si usted decidió colocar del 1 al 7, usted dice número 20. Entonces, ese 20, ¿saben qué es lo que va a ocurrir? Va a decir, ese 20 no existe. ¿Por qué? Porque solamente dijiste del 1 al 7. ¿Ya? Entonces, eso habría que trabajarlo bajo ese esquema para que ustedes puedan mirarlo mucho mejor. Esto es estructura de control múltiple, pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Imprimir el mes del año. Bueno, aquí quiero que me trabajen de la siguiente forma. Quiero que entiendan de que en un año tenemos 12 meses. Cuando usted escribe el número 1, que corresponde al mes de enero, porque eso es lo que dice acá, trabaje con el número de opción, estructura de control múltiple. Usted escribe 1 y sale enero. Pero usted escribe 2, sale enero, perdón, primero. Usted escribe enero, pero le tiene que decir, ¿cuántos días tiene enero? 31 días. ¿Algún año enero cambió? Nunca. Entonces, es fijo, ¿no es cierto? Tiene 31 días. Pero llega al mes de febrero. Febrero, ¿cuántos días tiene? 28 días. Pero, ¿qué pasa si es bisiesto? 29 días, ¿no es cierto? Entonces, a ver, quiero que me entiendan acá. Cuando sea febrero, usted me va a hacer una pregunta, me va a decir si el año es bisiesto. Si el año es bisiesto, usted me tiene que decir que ese año, febrero, tiene 29 días. Pero si no es bisiesto, como el año que viene 21, que solo trae 28 días, entonces no puede salir 29 días. Entonces, si no es bisiesto, hay una estructura de control doble para que me controle si es o no bisiesto. Entonces me va a decir tiene 28 días. Es en el único caso que va a trabajar con esta estructura de control doble. Luego viene el mes número 3, que es marzo. Ya no pasa nada. Usted dice marzo, ¿cuántos días trae? 31. Abril, ¿cuántos días trae? 30. Eso va a tener una pregunta de 12. Pero necesito que me visualicen los días que tiene cada mes, con la excepción de febrero, que va a visualizar si es bisiesto. Pero alguien dice, imprime el número 15. Dice digitar los meses del año, escribe 15. Que me salga un mensaje de error, que me diga ese mes no existe, solo existe de los meses del 1 al 12. Entonces el usuario cuando lo mira sabe de que no puede digitar otro valor. Esa es la pregunta 2. Vamos con la 3. Mostrar, dice, los n primeros números naturales. Bueno, los naturales, como ustedes saben, son todos aquellos mayores a 0, no hay números negativos, son solamente los enteros positivos. Esto viene del universo de los números. Entonces, el número natural que usted va a mostrar, si yo le digo, a ver, muéstreme los 10 primeros naturales, ¿qué me va a mostrar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque son los primeros n naturales. Sobre estos naturales, que es la pregunta 4, súmelo. Entonces, como ya generó los naturales, usted suma uno por uno. Suma primero el 1, luego el 2, luego el 3. Si mi contador fuera 6, yo debería sumar 6 veces. Si mi contador fuera 100, debería sumar los 100 primeros números, dependiendo quién me controla mi bucle. Ahora dice, mostrar el promedio de los primeros n números naturales. Cuando yo quiero un promedio, necesito la suma de los números que está aquí. Lo voy a dividir entre los números que han pasado. Por ejemplo, aquí pasaron 6 veces. Entonces, va a ser la suma de 1 más 2 hasta más 6, dividido entre 6. Entonces, la pregunta 3, 4, la pregunta 4, 5 y 6, que es este bloquecito de acá, se refiere a la misma forma en la cual usted empieza a trabajar bajo ese esquema. Entonces, estas 3 preguntas que existen son números naturales. Puros números naturales, con números enteros. ¿Qué significa entero? Que cuando usted se vaya a un lenguaje va a decir de que es un integer, es un small int, es de repente un byte, un word, un long int.
sea, tipos de datos. Esos tipos de datos los van a ir aprendiendo a medida que vayan manejando el lenguaje, ¿sí? Cuando yo diga que es un promedio, ese es un número real. ¿Qué significa un número real? Que admite un conjunto de decimales. Un entero, 0 decimales. Ahí es donde utilizan el mod, el dip, cuando ustedes tienen números enteros para obligar de que sí sean enteros. Pero aquí no, esto es un real. Pregunta número 6. Miren, la 6 ya varía un poquito, ya no es lo mismo como estaban los anteriores ejercicios. Usted va a leer notas, es decir, va a leer la nota, si quiere, de un curso. Un curso puede tener 30 alumnos, 10 alumnos, 5 alumnos, dependiendo de la cantidad de estudiantes de un curso. Y lo único que quiero que me muestre es su promedio. Por ejemplo, yo digo, la nota del primer alumno, 100. La nota del segundo alumno, 50, van 150. La tercera nota de la siguiente persona, por ejemplo, 80. ¿Cómo usted sabe su promedio? 100 más 50 más 80 dividido entre 3. Entonces, trabajamos sobre la misma lógica para que ustedes puedan hacer. Pregunta número 7. Debo mostrar la suma de los primeros n números pares. Aquí no quiero que utilicen dip y mod, porque cuando es par, dip y mod, usted sabe quiénes son pares y quiénes son impares. No se trata de eso en este momento, la pregunta 7. Se trata de que usted pueda generar de una manera mucho más automática. Significa, por ejemplo, si usted toma la tabla de multiplicar del 2, sale automáticamente con el criterio de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Si usted decide utilizar la sistemática de que pueda avanzar esto sumando más 2, entonces usted el par lo inicia en 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted lo puede solucionar mediante la multiplicación del 2 o únicamente sumando más 2. Cualquiera es válido porque llegamos al resultado que esperamos. ¿Qué me va a visualizar? Un resultado. ¿Cuál es el resultado? La suma de los pares. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, la 8. Dado n notas, o sea, estas notas ya pertenecen a un solo estudiante, ya no es un curso. Por ejemplo, usted lleva 5 materias y alguna vez usted va a tener ya la nota de sus 5 materias. Cuando finalice el semestre, usted va a tener ya las notas de sus 5 materias que está llevando. Si usted retiró una, va a tener 4. Si se retira 2, va a tener 3. Porque no puede retirar más. En un semestre solo pueden retirar hasta 2 materias. Entonces, de un solo alumno, quiero saber su nota. Su nota final, si no, no las notas que hay por materia, nota final. Por ejemplo, usted me dice que llevó 5 materias, un estudiante. Y digo, ¿cuántas notas tiene reprobada? Entonces yo voy a tener una pregunta, voy a hacer una pregunta, si la nota está aprobada. ¿Cómo hago la pregunta? Voy a decir yo, ¿será que la nota es mayor o igual a 51? O en otros casos puedo decir, ¿será que la nota es mayor que 50? O sea, para poder validarlo. En caso de que esa nota sea menor que 50, es reprobado. Aquellos que sean mayores o iguales a 51 están aprobados. Y aquí, en el C y en el D, quiero 3 promedios. En mi primer promedio, ¿cuál es su promedio del primer semestre? Le digo, entonces usted me dice, en la primera materia, 80. En la segunda materia tengo 51. En la tercera materia tengo 90. En la otra saqué 40. Entonces, de pronto, su promedio de repente da un 72, por decir. Pero de todo, ¿no? Pero luego yo le digo, a ver, ¿cuál es el promedio de su nota aprobada y cuál es el promedio de su nota reprobada? Si usted tenía un solo 40, el promedio de reprobado es 40. Si usted tenía, por ejemplo, 100 en la primera nota y 80 en la segunda, 180 dividido entre 2, porque lo va a dividir solo en lo que aprobaron, entonces me va a decir usted, el promedio de aprobado es 90 y el promedio de reprobado es 40. Entonces, fíjense, en un solo ejercicio, no es que me van a hacer uno para A, otro para B, no.
Un solo algoritmo me responde el inciso A, B, C y D. Uno solo. Va a ser más larguito, pero la misma nota sirve para todos los incisos que pide de pregunta. Bueno, ya estamos finalizando. Pregunta número 9. Hacer un programa que permita calcular la cuenta que usted tiene que pagar en un restaurante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, tiene varias opciones. La persona tiene varias opciones. Es como un almuerzo que usted ve un menú y ve todos los precios. Estoy trabajando con cantidades bien bajas, porque la idea es aquí la interpretación lógica. Por ejemplo, tiene 4 opciones a elegir. Puede elegir, por ejemplo, si elige una sopa, le cuesta 5 bolivianos. Si elige una entrada, le va a costar 2 bolivianos. De pronto, llegó la primera persona, yo lo puedo hacer incluso con un bucle y dar una prueba de escritorio con varias personas, ¿sí? Por ejemplo, la persona 1 viene y consume un segundo y un refresco. Entonces, le va a salir 18 bolivianos. Una segunda persona quiere una sopa, quiere un segundo y quiere un refresco y quiere un postre. Entonces, no le va a salir 18. Usted va a sumar y le va a salir otro. Y así sucesivamente estas combinaciones, usted va a ir generando cada uno de ellos. Esa es la pregunta número 9. La pregunta número 10, la última. Solo son 10 preguntas. Debo introducir muchos números por teclado y debo mostrar de esos números introducidos por teclado cuántos son números pares y cuántos fueron impares. Entonces yo digo, a ver, digite cuántos números usted quiere introducir el teclado. Entonces alguien dice 5 números, yo quiero 5 números. ¿Cuál será mi primer número que voy a introducir? Mi primer número es el 3. Ese 3 que he introducido, verifico. Aquí sí que tengo que utilizar el mod. Entonces voy a decir, número mod 2 igual a 0. Si es igual a 0, es un par. Si es diferente de 0, ¿qué es? Un impar. A ver el ejemplito del 3. 3 dividido entre 2, 1, ¿no? 1 por 2, 2. ¿Cuánto le quedó al 3? 1. Entonces, si el residuo me queda distinto de 0, se trata de un impar. Lo mismo voy a hacer con mi segundo número hasta llegar a mi quinto número, que será el 4. Este 5 que está aquí significa 1, 2, 3, 4, 5 números. Con cada numerito voy a trabajar con los operadores mod para poder saber si es par o impar. Cuando usted mira, usted puede visualizar la salida de que el 3 es impar y el 7 es impar y digo, 2 son impares. Luego miro que el 8 es par, el 10 es par, el 4 es par. De 5 números leídos, 3 son pares y 2 son impares. ¿Cuántos números he leído? 5. ¿Cuánto tiene mi salida? 3 más 2, 5. No he perdido ni un número, ni tampoco he aumentado un número. Tiene que tener la exactitud para que ustedes puedan trabajar bajo ese ámbito. Bien, jóvenes, entonces esa sería ya la continuación del desarrollo de los algoritmos. Ya una vez que se empieza a consolidar con todas las herramientas que se está viendo, el resto del semestre es hacer algoritmos y programar, hacer algoritmos y programar. Pero antes, estas herramientas sí o sí ustedes las tienen que saber. Para reforzar un poquito más su conocimiento, no se olviden de leer el libro de Fundamento de Programación. Lean para que ahí puedan consolidar un poquito más los conceptos, entenderle más, ya cuando usted empieza a desarrollar los algoritmos y a programar, por lo menos los conceptos los tiene ganado y lo que ahora hay que ver es la parte técnica para depurar los errores, corregir en qué línea está incorrecta, si la palabra reservada no fue bien escrita, si le faltó una sintaxis, si usted interpretó mal la pregunta y lo hizo con diferente tipo de enfoque, y así sucesivamente. Bien, eso sería la clase de hoy día, ya siguiendo con la explicación de las herramientas. Si hay alguna pregunta que tengan que hacer en este momento, lo pueden hacer. Disculpe, ingeniera. ¿Sería posible, digamos, cambiar de lenguaje de programación? No, solo Delphi vamos a mirar este semestre. Okay. En este semestre solo vemos Delphi y ya saben de que pueden utilizar si quieren consola o pueden utilizar la parte de interfaz. ¿Ya? Disculpe, ingeniera.
perdón, para celular, para Android, ¿cómo se llama la aplicación para Delphi? De Delphi. Ah, Pascal Free, Pascal Free, para Muchas lo que gracias. son celulares. Ahí solamente puede trabajar con consola. Entonces ahí todo lo que usted haga lo va a ver su resultado de modo texto. ¿Ya? A veces incluso para bajarlo le cobra 5 bolivianos, $1, y a veces gratis. Cualquiera que se consiga lo puede hacer. De gratuita hay varias, pero ya la más completa creo que $1 le pide. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, aquí quedamos entonces. Continuamos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.